Muy buenos días, licenciado, compañeros y compañeras, a nuestra presentación acerca de los glifos mayas y aztecas, que junto a mi compañero José Carlos y su servidora les compartiremos un poco para el conocimiento de todos y todas. A continuación, mi compañero José Carlos les hablará un poco acerca de los glifos mayas. Más adelante introduciré yo con los glifos aztecas. Hola a todos, me vuelvo a presentar. Mi nombre es José Carlos Vanegas y en este agradable día les voy a hablar un poco sobre la escritura maya, específicamente sobre los glifos mayas. Pero antes les voy a dar una pequeña introducción acerca del tema en general, así que pongan mucha atención. Un glifo es un signo que se talla o se pinta. Su origen se encuentra en la palabra griega glifo, que significa esculpir o tallar, y fue traducida al latín como glife, que significa surco. Los glifos pueden ser pictogramas o ideogramas, es decir, pueden ser representaciones visuales de los sonidos, de las letras y de las palabras. En casos más complejos, también pueden representar oraciones o textos completos. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han producido y utilizado escrituras de este tipo, lo que hace que los glifos sean un importante testimonio de los sistemas de registro que han desarrollado los distintos pueblos para fijar su memoria. De hecho, se han encontrado glifos que funcionaban como sistemas de escritura desde la antigüedad y que son un claro ejemplo del legado cultural de la humanidad. La estructura y complejidad de los glifos pueden proporcionar información valiosa sobre el grado de organización de una cultura. El estudio de los glifos, también conocido como glífica, se remonta al siglo XIX, cuando los investigadores franceses comenzaron a estudiar la escritura tallada en la piedra caliza de las construcciones egipcias y reconocieron la gran importancia de estos caracteres. A partir de ese momento se inició un estudio más formal de las escrituras de algunas civilizaciones a través de los glifos. Cuando se menciona la civilización maya, se hace referencia a una amplia población que habitó en el sur de México, específicamente en los estados de Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, y también en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. La historia de los mayas se remontan al periodo preclásico, alrededor de 1200 al 400 a.C., y alcanzó su máximo esplendor en el periodo clásico, entre los años 200 y 900 después de Cristo. La civilización maya continúa hasta la llegada de los españoles a lo que hoy es Guatemala en 1524. Los mayas fueron una civilización muy importante. Se destacaron en áreas como la astronomía, el arte, la arquitectura y las matemáticas. Durante su época lograron construir ciudades muy parecidas a ciudades modernas como París, Londres, incluso como la China oriental. Fueron uno de los pocos pueblos en inventar el concepto de cero, un elemento crucial en las matemáticas. Según algunos cálculos, la medida del año que utilizaban los mayas era más precisa que la que los europeos tenían cuando llegaron a América. Sus artistas desarrollaron un estilo de arte que hoy en día se considera uno de los más destacados de la historia y que continúa siendo estudiado por artistas de todo el mundo. La escritura maya fue registrada en una amplia variedad de materiales y lugares, incluyendo estelas, dinteles, paneles, fachadas de edificios, murales pintados y cerámica. Además, algunos textos fueron tallados en objetos portátiles de lujo, como huesos, jade, conchas y otros materiales. El proceso de aprendizaje de la escritura jeroglífica maya comienza con el saber del orden en que las palabras se escribían. Para nuestra suerte, ya existían muchos epigrafistas que han estudiado los glifos mayas y han descubierto que esta escritura se lee en columnas dobles, de arriba hacia abajo. Solo siguiendo este orden es posible comprender el mensaje y dar sentido a los textos. Antes de comenzar la lectura de un texto, generalmente se rotulan las columnas con las letras del abecedario y las filas con números. Es necesario prestar atención a la estructura del texto. Lo primero que hay que observar son los cuadros llenos de figuras. A estos cuadros se les llaman bloques, y un bloque tiene varias figuras,
Es como una palabra en una oración. Cada glifo es aproximadamente una palabra. Por ejemplo, el glifo C4 quiere decir ascendió, el D4 al y el E1 reinado, ascendió al reinado, y el F1 Yuxun Balan. La antigua escritura maya es un sistema logosilábico. Este está compuesto por símbolos y signos que ahora los llamamos jeroglíficos o glifos. Estos se presentan en dos variantes que vamos a ver a continuación. Los primeros eran los lologramas, representan palabras completas. El glifo de la izquierda corresponde a la escritura de Balam, que es jaguar. Después le seguían los cibalogramas, símbolos para las vocales y las consonantes. Representando cada sílaba armaban el glifo o bloque de la palabra completa. No crearon glifos para las que terminaban en vocal. Usaban una sin pronunciarla igual a la vocal anterior, que se llamaba la regla de armonía. Por ejemplo, para san juntaban los glifos sa más na y no pronunciaban la última a. Los glifos normalmente tienen dos clases de componentes, los símbolos principales y los afijos. Vemos que el bloque glifo C4 está compuesto de dos partes, un símbolo grande que es el símbolo principal y otro pequeño que está pegado en la parte de enfrente llamado afijo. Un afijo es un elemento más pequeño que está pegado a otra más grande. En el glifo F1 vemos que tiene como símbolo principal la cara de un jaguar y dos afijos, un pajarito y una moña. En los textos glíficos se pueden encontrar cuatro clases de afijos: los prefijos que están enfrente del símbolo principal, los superfijos que están arriba del símbolo principal, los sufijos que se encuentran debajo del símbolo principal y los posfijos que están atrás del símbolo principal. Ahora, para concluir, procedo a explicar un poco sobre el sistema numérico maya, muy importante para estudios en la actualidad. El sistema de numeración maya está conformado por tres signos: el punto, la barra y la concha o flor. Cada uno de estos signos representa los siguientes valores. El punto tiene el valor de una unidad, la barra tiene el valor de 5 y la concha, la flor o la variante de cabeza, tiene un valor de 0. En la figura 28 aparecen las diferentes formas de escribir el 0. Cada punto representa una unidad y cada barra representa 5 unidades. Sin embargo, los puntos solamente pueden llegar a representar hasta el número 4, ya que al agregarle una unidad más se convertiría en un número 5, el cual se representa por medio de una barra. Las barras tienen un valor de 5 unidades cada una y se pueden utilizar hasta 3 veces, lo que equivale a un valor máximo de 15. Por otro lado, para representar el número 20 se utiliza una combinación de un punto y una concha, en lugar de 4 barras de 5 unidades. Esta es una peculiaridad de la escritura numérica maya que demuestra la complejidad y flexibilidad de su sistema matemático. El sistema de numeración maya es vigesimal. Esto quiere decir que la unidad básica del conteo es el número 20. Con eso podemos concluir que los mayas fueron una civilización muy avanzada en las ciencias y en las letras, ya que lograron descifrar por sí solos cómo funciona el mundo que nos rodea y creando así las bases para el conocimiento de la época moderna. Ahora continuaremos con los aztecas y su método de escritura. Muy buenos días, licenciados y compañeros. Mi nombre es Marta Mejía y hoy les voy a hablar sobre los glifos aztecas. El nombre azteca tiene una base cultural, pero no es de origen indígena. Fue propuesto por Alexander von Humboldt y popularizado por William Prescott. Azteca es un epónimo derivado de Aztlán, que significa lugar de la garza blanca. Según la leyenda, 7 tribus de chichimecos surgieron milagrosamente de una cueva ubicada en una montaña sagrada en el norte del Valle de México y recibieron una inspiración divina de sus dioses Mixcoatl y Huitzilopochtli para cumplir su destino de conquista. La historia tolteca chichimeca cuenta que las primeras tribus chichimecas surgieron de Chicomostoc o las 7 cuevas de Aztlán, antes de invadir la cuenca de México y convertirse en aztecas. Ahora bien, la escritura azteca. Dice que los glifos son valiosos, los glifos más valiosos
son una forma compleja y refinada de escritura que se desarrolló a lo largo de miles de años. Los aztecas mejoraron su sistema de escritura al extraer, resumir y perfeccionar los conceptos de la escritura del pueblo de los pueblos anteriores, como los olmecas, mayas, olmecas, xicalancas y xochicalcas, por mencionar algunos. Bien, la escritura náhuatl consiste en glifos que se interpretan como imágenes que se agrupan y se superponen, lo que produce cambios en la pronunciación y el significado. Algunas características notables son la continuidad, el tamaño, el color y la proximidad, aunque las reglas del sistema de signos gráficos aún no están completamente comprendidas. Se sabe que la escritura náhuatl es abstracta y no representa los elementos de la realidad de manera literal. Bien, ahora los glifos aztecas. En la cultura azteca, los glifos son dibujos que se leen. A veces en un solo punto se agrupan varios de ellos. Las reglas que este sistema de signos gráficos aún están siendo descifrados, pero ya podemos notar algunas características. Por ejemplo, la continuidad y el distinto significado del glifo de acuerdo al tamaño, a la ausencia o cambio de color y a la proximidad de diversos elementos, así como la superposición de imágenes. En un lenguaje cifrado, estas técnicas permitían que al leer el glifo se produjera cambios de pronunciación y significado. La escritura pictográfica náhuatl no es representativa, es decir, no dibuja los elementos como se encuentran en el mundo que nos rodea. Hay cambios de diseño de los mismos, ya que tienen un grado de abstracción. Ahora, si profundizamos en algunas reglas, podemos observar que el tamaño influye en los glifos, ya que se puede implicar el uso de adjetivos como el caso de ueyak, que significa alargado, o el uso del sufijo ton, que significa pequeño. Por lo tanto, las palabras que representan algunos glifos eran de menor tamaño que las que representaban otros. En la escritura, el color era un elemento distintivo, que si no estaba asociado con la tonalidad original de un glifo, implicaba la inclusión obligatoria de un sonido diferente en su pronunciación. Esta particularidad es exclusiva de esta escritura en comparación con otras de la época antigua en todo el mundo. Además, otra característica notable era la posición relativa de ciertos elementos entre sí. Una proximidad determinada entre glifos permitía agregar adjetivos de manera similar a cómo se añaden sufijos en el lenguaje literal. Por ejemplo, habían glifos que se asemejaban a las palabras nahuac, tloc, nal, ipan, icpac o pan. La relación entre los lugares también afectaba el orden de la lectura, es decir, que en un conjunto de glifos se debía leer primero los elementos que se encontraban más hacia el frente del lector. Ahora bien, la superposición, por su parte, indica que el idioma náhuatl es aglutinante, lo cual es una característica propia de este idioma. En este sistema, las palabras e imágenes se combinaban para crear nuevos sonidos y transmitir más información en un mismo espacio, es decir, en una misma unidad compuesta por varios elementos aglutinados. Bien, en las culturas tenochca o nahuatlaca, como en numerosas culturas del mundo, la escritura era una actividad involucrada profundamente con la vida religiosa y social de cada grupo. Esto implicaba que los escribanos tenían ciertas temáticas específicas, ya que su trabajo dependía de las misiones
y objetivos de los altos mandatarios eclesiásticos y políticos. Ahora, los glifos tenochcas y nahualtlacas están construidos con una línea negra que circunda y delimita los espacios interiores. El perímetro o elemento que contiene se llama recipiente y el que existe en el interior se llama contenido. En este solían usarse colores. Por su parte, hay glifos que son solamente contenidos y otros que son solo recipientes, aunque eso no es una regla. Y esta ha sido toda nuestra participación. Muchas gracias por su atención.